Ya lo estamos retransmitiendo vía YouTube, así que les damos la cordial bienvenida a aquellas personas que se registraron en nuestro link para acceder a esta actividad que hemos denominado en el ciclo de conferencias para la Venezuela de hoy, Apuntes para la recuperación, el reto de los jóvenes, a cargo del profesor Efraín Carrera, ingeniero de larga trayectoria en el país, graduado de la Universidad Central de Venezuela, y se desempeñó y fue presidente de la Comisión de Integración Eléctrica Regional, así como presidente del Comité Nacional del Consejo Mundial de Energía. Para darle, por supuesto, la bienvenida, pero también permitirle al profesor José María de Viana, que nos está acompañando, y haga unas breves palabras de introducción. Recordarles, por favor, mantener el micrófono apagado durante toda la sesión. Al final se va a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y las personas que están vía YouTube, también favor colocar sus preguntas allí en la sesión y nosotros con gusto al final se las vamos a leer al conferencista. Profesor José María, bienvenido. Bueno, para mí es un verdadero placer. Es un privilegio tener a Efraín Carrera hoy entre nosotros. Uno de los hombres más admirados y más querido en Venezuela. Y a pesar de que se dedicó a la electricidad, es uno de los hombres que más ha hecho por el agua en Venezuela también. Cuando Efraín entró a trabajar en la Comisión de Desarrollo del Caroní, lo contrataron para trabajar en Macagua 1. Macagua 1 es el primer desarrollo del Caroní, con 350 megavatios de potencia. Y estuvo por más de 39 años organizando y desarrollando el aprovechamiento del Caroní, que se convirtió no solamente en la fuente más importante de energía aún hoy para Venezuela, sino que también fue la cuenca más preservada, estudiada y defendida de todos nosotros. Nosotros le preguntamos a Efraín, en ese grupo de muchachos, cuando él entró a trabajar en el Caroní, tenía solo 25 años, cómo hicieron un grupo de jóvenes hace 60 años atrás para organizarse y ser tan exitosos como fueron. Y él hoy nos ha querido responder esa pregunta con unas notas que van dirigidas directamente a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos en formación del programa del agua, que se llama Apuntes para la recuperación del país, para la recuperación del servicio de agua del país, y se llama El reto de los jóvenes. Sin más, los dejo con Efraín y bienvenida, muchas gracias por la deferencia que tienes con nosotros, Efraín. Ok, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, José María, por tus palabrotas, porque son comprometedoras. Yo quisiera comenzar esta charla, no llamémosla conferencia o una charla, dirigiéndome a los jóvenes a través de los jóvenes. ¿Qué fue lo que hicieron los jóvenes a quienes le pusieron encima el reto del desarrollo del cambio? Y eso es sobre lo cual pretendo hablar hoy. Aquí no me pasa. No, espérate un instante que tengo un problema técnico aquí. Ok. Bueno, este es más o menos el índice de lo que estaba pensando, sobre lo cual estaba pensando hablar y que vamos a desarrollar a continuación. Yo, José María, cuando me puso la tarea, me puso esta nota que es sobre la cual quisiera desarrollar. Fundamentalmente,
vamos a dedicarle esta charla a unos cuantos jóvenes que ya no están con nosotros y que son a los que mencionaré y que los dejo aquí para que Venezuela o estos muchachos jóvenes los tomen como ejemplo, porque vale la pena. Además de los que menciono o escribo en esta lámina, hay muchísimos otros que no me atrevo a mencionar por no caer en dejar a alguien afuera que se lo merezca. Y por eso, con mucho respeto, les pido permiso y perdón por no mencionarlos. Probablemente voy a solamente dedicarme a aquellos que no nos acompañan hoy en día. Comenzamos con una visión. Era la visión que tuvieron, vamos a llamarlo así como está de moda ahorita decir los padres fundadores. Había un Caroní que era un gigante que había que poner en servicio en Venezuela y vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida posible. Este era el reto. Tener una cuenca de unos 95.000 kilómetros cuadrados que escurre en promedio 1,6 metros de agua al año con un desnivel de 900 metros y el cual pasa todo por este punto. Llamémoslo así, San Pedro de la Boca. De aquí para abajo, el río cae 270 y tantos metros hasta llegar al Orinoco. Y la primera tarea que se impone es aprovechar ese desnivel para un río que escurre aproximadamente 4.800 metros cúbicos por segundo a lo largo del año. ¿Cómo se adecuó el país para atender ese reto? En el año 1946 se crea la Corporación Venezolana de Fomento, que es así como el órgano que le tocó visualizar por dónde el país podía desarrollarse, que hasta ese momento no tenía instituciones de desarrollo o las que tenía eran muy incipientes. Y así se crea la Corporación Venezolana de Fomento en el 46, que inmediatamente contrata los estudios del Caroní por la visión que ya se tenía del Caroní. En el año 47 contrata a la Bursa Road para hacer una apreciación del posible uso del río. Esa recomendación del Caroní que está contenida en varios volúmenes, pero hay uno específico que dice que en el Bajo Caroní, es decir, entre San Pedro de la Boca y el Orinoco, se podía aprovechar 1.750.000 kilovatios, lo cual, traducido al lenguaje de hoy, es el aprovechamiento de Macagua, el aprovechamiento de Carhueche y Tocoma, y en el cañón de Guri, el cañón de Necuima, que es Guria actualmente. Entonces, basado en ese estudio, la CBF, no la CBF, el país crea la Comisión para los Estudios de la Electrificación del Caroní en el año 53, que se complementa con la creación de la Corporación Venezolana de Guayana en el año 60, y que para institucionalizar el desarrollo mediante una empresa, la CBG crea a la CBG Electrificación del Caroní, EDENCA. Cuando pasamos a la CBG, éramos dos divisiones, una división de operación de centrales hidroeléctricas, que era el uso de Macagua, y una división de construcción, que era la raíz inicial para el crecimiento de Guri, para el desarrollo de Guri, que ya estaba sobre la marcha desde el punto de vista de conceptualización y preparación para su desarrollo. La Convención de Electrificación del Caroní es paralela con otra organización que estaba adscrita a otro ente de la República, que era la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la República, en la cual habían creado el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero.
Y aquí se empieza a ver un pensamiento estratégico, diría yo, cuando se decide que la reducción del acero, del mineral de hierro en acero, iba a ser hecho en hornos de reducción eléctrica en vez de altos hornos, que era lo que en ese momento era la forma más común de transformar mineral de hierro en hierro. Y digo que hay el pensamiento estratégico porque junta y hacen posible los dos desarrollos, el interno venezolano del desarrollo de las minas de hierro y la justificación para la creación de un ente hidroeléctrico que, dada la dimensión del país, no hubiera tenido otra justificación si no es por la vía de la reducción de mineral de hierro. Y es así como se crea Macagua, que a pesar de la recomendación, los estudios que ya se habían adelantado indicaron que podía llegarse hasta unos 360.000 megavatios, 360 megavatios, que es la potencia inicial con que se crea o se inicia el desarrollo de Guayana, del Caroní. ¿A quiénes le toca, a quiénes le cae en la mano ese reto? Ese reto le cae en la mano a Rafael Alfonso Rabal, que lidera la comisión. Y las primeras personas que son unos muchachos, y el más viejo era Rafael de León Álvarez, que era un ingeniero, fundamentalmente un ingeniero hidráulico, posiblemente el primer ingeniero hidráulico de toda Venezuela, y que un hombre muy dedicado al desarrollo del país. Y lo acompañaron otra pila de muchachos. Tellería estaba recién salido de la universidad, prácticamente se graduó en la segunda promoción de ingenieros eléctricos. Carlos Acosta Sierra, Alberto Llana, Francisco Bacali y Luis Augusto Colmenares. A esos les cae en la mano ese reto. Voy a detenerme un poco en la figura de Rafael Alfonso Rabal, que es un hombre de formación militar, graduado de ingeniero civil, y que le tocó, y yo creo que eso hay que hacerlo, el perfil de a quien todo el mundo conoce. En el 63 y el 53 la Comisión de Electrificación del Caroní. Más tarde, la Corporación Venezolana de Fomento, con la Junta Revolucionaria del Gobierno. El gobierno de Batancur lo ratifica en la Corporación Venezolana de Fomento y luego crea la CBG con Rafael Alfonso a la cabeza en el año 60. En el año 75, 74 sale de la CBG y todavía todos creímos que era el fin de la carrera pública de Rafael Alfonso Rabal. En el año 75 aparece como presidente de PDVSA, porque lo había sacado el gobierno de la CBG para que fuera a organizar lo que sería PDVSA, y está en PDVSA hasta el año 83, creo, si no me acuerdo. Cuando pasa a la vida privada. Que quería dejar ese perfil ahí porque el país tiene mucho que deberle a ese hombre en cuanto a la institucionalización de esas organizaciones por las cuales pasó. Y aquí se me ocurre colocar esta foto también porque hay tres titanes allí. Está Rafael Alfonso Rabal en la tarea que ya hemos visto. Arnoldo Gabardón, a quien le tocó ser un ingeniero sanitarista que acabó con la malaria, y Pedro Pablo Apura, el promotor o el empujador de la sanidad vía sanidad del alma, y que creo que también el país tiene deuda con él.
Eran jóvenes en ese tiempo, por eso sigo en... Yo quisiera mencionar, que creo, ¿cómo hago para rodar esto de aquí? Ok. Los nombres que están allí, de nuevo, son de los primeros con los cuales cuenta lo que vino en Ceredelca después para afincar en su desarrollo todos muchachos a los cuales conocí y compartí en los años iniciales en Macagua. Esto es lo que vino en ser Macagua, y no me voy a detener mucho en las características de eso porque eso lo pueden conseguir en cualquier parte. Pero ese es el Macagua ya terminado sobre los años 62. Y luego, aquí en esta foto de satelital, quisiera ver el Bajo Caroní. El Bajo Caroní ya está equipado. Y lo pongo allí solamente para poner la concepción geográfica de lo que es el Bajo Caroní. Perdón que sigo con el tema del... Pero al final del día, lo que se nota es el gran desnivel que hay entre ese punto que llamamos San Pedro de las Bocas, que está en la cola de este embalse, el embalse de Guri, y luego la escalera de presas que era necesario construir para hacer un aprovechamiento integral del Bajo Caroní. Y me quedo en el Bajo Caroní porque el Alto Caroní será materia de otra conversa en otro día, porque sería como meternos en Honduras. Pero en plano es la secuencia que vemos aquí de presa a lo largo del río hasta que el río llegue al Orinoco y que configura el aprovechamiento total del Bajo Caroní. Y aquí llegamos a Guri después de haber hecho Macagua. ¿Por qué Guri tan grande después de haber hecho Macagua tan chiquita? Bueno, eso tiene para aprovechar el río. Ese río tiene unas variaciones de niveles extraordinariamente altas, porque va desde un escurrimiento de unos 18.000 metros cúbicos por segundo en el invierno a un escurrimiento de 200 metros cúbicos por segundo en verano. Entonces, para poder amansarlo, era necesario construir un muro regulador, que viene a ser hoy en día el muro de Guri, pero que en aquel tiempo la Venezuela de aquel momento no podía permitirse ese desarrollo, entonces lo hace por etapas, basado en un diseño que permitía hacer una presa pequeña que era Guri 1, que estaría metida aquí debajo de esto, y así, que cubría solamente lo que viene a ser la casa de máquinas 1, y para hacer un desarrollo progresivo. Así que se comenzó con una presa más baja, a nivel 220. Hoy en día la presa está a nivel 272. Está embebida dentro de esa estructura y que fue planeada para irla construyendo progresivamente hasta llegar a... Recoge esta bicha del piso. Perdón. ¿Tú sabes qué? Profesor Carrera, ¿puede continuar? Ok, gracias. Si alguien tiene, disculpe, el micrófono encendido, favor, apagarlo, por favor. Bueno, continuando, se hizo esa primera presa y luego se realzó y se construyó todo este otro peldaño, que viene a ser la casa de máquinas 2. En total, aquí se alojaron unos 10.000 megavatios, a un precio bastante cómodo para la época, porque nos costaron apenas 6.000 millones de dólares. Que hoy en día es una cifra alta, pero en aquel tiempo
no comentemos más. Entonces, al construirse ese muro, allí atrás hay un retén de agua administrable. ¿Por qué administrable? Porque toda esa cuenca estaba equipada con 80 y tantas estaciones hidrometeorológicas que le permitían a EDELCA establecer cuando menos con una semana de anticipación cuánta agua iba a estar entrando al embalse y poder administrar el aliviadero que viene a ser, desde el punto de vista de energía, el control del almacén. Pero aquí entra otra. Nos habíamos percatado de que todas las presas del mundo eran muy frías, eran muy majestuosas, eran descomunales, pero la relación con el hombre era muy escasa. Había una monumentalidad que admiraba, pero era enteramente fría. Y en un determinado momento con Hermann Roth decidimos hacer una adecuación apropiada para el contacto con la gente. Y así se comenzó en la Casa de Máquinas 1 con esa, digamos, ese diseño de Carlos Cudía, esa decoración de Carlos Cudía, que en alguna medida, en forma distinta, se repitió en la Casa de Máquinas 2 al final, porque es la Casa de Máquinas 1. Pero adicionalmente, también con Alejandro Otero, pudimos equipar URI con una obra de torre solar que es una obra extraordinaria desde el punto de vista de relación con la gente. Y adicionalmente un par de arquitectas de EDELCA, Esther Áñez y Lice Delgado, hicieron este diseño que fue implementado en la margen derecha del río y que configura un proyecto con una relación armoniosa con la gente que lo visita. Seguimos. Vamos a regresar ahora al resto del carro. De Guri nos pasamos a Macagua para hacer el desarrollo de Macagua. Y esto también configura algo así como ya Macagua Ello. Podemos ver aquí está Macagua 1 con su canal de descarga. Está la Macagua 2 con su canal de descarga. Está el aliviadero de Guri. Y aquí, este pequeño canal que es objeto de una ampliación de la charla que voy a hacer a continuación, pero que tiene un valor escénico bastante importante, este pequeño canal que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto es un gran parque. Pero el proyecto también fue aprovechado, no solamente como proyecto hidroeléctrico, y después van a ver toda la adecuación ambiental que se hizo, sino que se usó para conectar la parte alta de Puerto Ordaz, la vialidad normal de Puerto Ordaz y San Félix esta, que conecta estos dos extremos de la ciudad. Y aprovechamos el desarrollo de Macagua para hacer esta otra vialidad de gran tránsito, para conectar los dos otros extremos de la ciudad, con una avenida que lleva el nombre de Leopoldo Sucre Figueroa. Nosotros llamamos avenida, pero es casi una autopista en todos los canales que tiene. Volveremos sobre ello. Aquí está Macagua 2, en una vista aérea bastante y que muestra la implantación de todo el proyecto en la geografía local. Macagua 1, Macagua 2, su aliviadero, la presa izquierda, y por aquí vamos a encontrar aquí el célebre canalito de descarga, ese es el cual vamos. Pero tomen nota de este canal que está aquí, porque sobre él vamos a volver posteriormente. Y déjenme decirles que cuando estoy hablando de esto, constante, es porque detrás de estas concepciones también hay un puño de muchachos que se distinguieron en todos estos estudios, que tienen un horizonte y que ya vamos a ver. Luego de construida Macagua 2,
seguimos para Carhuachi. Y aquí está Carhuachi, una visualización de Carhuachi, vista del aire. No me voy a tener mucho en Carhuachi porque un proyecto hidroeléctrico de cualquiera de los conferencistas posteriores le va a hablar con mucho mayor propiedad que yo. Y luego, aquí está Carhuachi funcionando. Y luego viene Tocoma. Tocoma viene a ser así como el patito feo de la familia. Es un proyecto. Civilmente, la estructura civil está posiblemente un 98% construida y a los efectos prácticos no tienen máquinas, y esa es la razón por la cual no se ve agua en el canal de descarga, porque no hay ninguna máquina funcionando actualmente. Funciona el aliviadero como método de evacuación de crecida del río. Esto es el Carhuachi que podemos ver. Esta foto no la he tomado personalmente, todas fueron bajadas de la nube, para ponerlo en términos de los muchachos. Volvamos a Macagua para darle énfasis a la otra parte que quería darle énfasis, que es sobre el desarrollo de Macagua y cómo unos cuantos jóvenes inteligentes participaron en hacer una obra humana extraordinaria usando la ingeniería como medio para ello. Si ustedes ven esa pantalla, ustedes observan que el río crece hacia la margen derecha, el lado izquierdo, como estamos viendo aquí, sobre el canal 1, y entra a lo que era la captación original de Macagua 2, de Macagua 1, para poner el agua y ponerla en las 6 pequeñas unidades que tenía Macagua 1. El resto es un gran escurridero, pero un escurridero de invierno, porque en verano quedaba muy poca agua que pasaba por aquí para alimentar los saltos de la Llovizna y de Cachamay, que eran unas bellezas escénicas extraordinarias. Vamos a ver cómo se pensó, cómo pensaron esos ingenieros jóvenes para crear este espectáculo que es el funcionamiento de Macagua 2 hoy en día, y que es una, digamos, vamos a ponerlo así, nos enorgullece como fuente de contacto entre los proyectos y la gente. Ahí se desarrollaron 3 ideas: a base de modelo hidráulico, un canal de reparto que vamos a ver después posteriormente, el aliviadero y cómo se armoniza con el paisaje. Y regresamos a la foto de satélite original. Si ustedes notan lo que hay aquí, esto es un gran parque dentro de 2 ciudades. Entonces, muchachos, me tengo que ir para... Entonces, el reto que se nos presentaba y que se le presentó a todos esos ingenieros hidráulicos jóvenes que se formaron era cómo construir dentro de un parque, en el medio de 2 ciudades, un proyecto hidroeléctrico de gran magnitud cuya construcción generaba destrucción. Porque hay que ver el efecto de una gran voladura consecutiva durante meses y años. Grandes maquinarias moviendo grandes cantidades de roca y de materiales y de roca y cambiándolas de sitio. Todo el desastre que puede ocasionar. Y eso pues pudo ser hecho en armonía con la ciudad y en armonía con la gente de la ciudad. Y ustedes preguntarán cómo fue. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Y aquí de nuevo aparece este perolito que está aquí y este canal que está aquí. ¿De dónde sacamos esas ideas? ¿De dónde salieron esas ideas? Salieron de un modelo a escala hecho desde el terreno. Estos fueron ingenieros hidráulicos de Delca, dirigidos por mentes como la de Zenón.
Usa, el Marró, los que tenían que ver con ese terreno. Y que montaron en Macagua un gran modelo hidráulico donde reprodujeron todo el área que íbamos a intervenir. Ese modelo, aquí está funcionando el modelo donde reproduce el comportamiento del río y ese río era variable porque el modelo permite variar los caudales para ver los distintos efectos. Y se empezaron a idear qué obras necesariamente había que construir para encauzar el agua, pero habían dos principios que teníamos que respetar. Un principio era: no puede quedarse sin agua en la construcción simultáneamente la llovizna o Cañabal. Es decir, o uno o lo otro, pero los dos simultáneamente no pueden quedarse. Y definitivamente no pueden quedarse los dos a la vez sin agua. Primer principio. Segundo principio: las descargas del aviadero no pueden destruir el parque. Estas fueron las dos cosas de acotación de la acción de esos ingenieros en sus estudios. ¿Por dónde se terminó el tema? Esta es la realidad esa de la cual he hablado. Los estudios terminaron diciendo: bueno, hay un aliviadero que tiene que responder a las necesidades de flujo. Y ese aliviadero hay que encauzarlo con diques, que aquí podemos ver uno. Hay otros cuantos que están sumergidos. Pero adicionalmente, si el aliviadero se cerraba, iba a quedarse sin agua el Parque La Llovizna. Entonces se ideó este canal, que está alimentado por dos turbinas colocadas en la parte más alta del charco, que son unas turbinas Kaplan de unos 115, 125 megavatios cada una, cuyo flujo alimenta este canal. Y este canal, cuando esto no está funcionando, reparte el agua en forma tal de que tengamos aproximadamente un 33% de agua en la margen izquierda, o sea, los saltos de Quechamay, y un 60% del agua en la parte derecha. Y todo eso fue modelado en el modelo y construido adecuadamente para poder atender a los requerimientos. Aquí vemos, por ejemplo, el aliviadero funcionando en ciertas condiciones. Aquí se ve sumergido un canal de repartición que trae agua, equilibra el agua dentro de una cierta proporción entre la llovizna y los saltos que están a la derecha. Aquí lo vemos, sigue el aliviadero funcionando. Ustedes pueden ver que la casa de máquinas 3, donde están esas dos maquinitas, porque esas dos maquinitas eran un compromiso entre el aprovechamiento integral completo de la energía que hemos gastado dinero en regular para poder aquí. Es una especie de compromiso entre el aprovechamiento total o el aprovechamiento parcial de la energía, respetando el aspecto escénico del área donde nos tocaba desempeñar. Aquí tienen, esto era la referencia, aquí tienen en el año antes de que se interviniera nada, cómo era la llovizna. Aquí está en los momentos más dramáticos de descarga, de altas descargas por la llovizna y todos los daños que causaba y que causó. Y aquí está cuando se termina las obras, se completan y la llovizna funcionando y cómo se ha recuperado todo el paisaje. Y aquí está la foto. Esta foto me tranquiliza mucho porque una persona parada en el Parque La Llovizna, en la caminería del Parque La Llovizna, prácticamente no ve las estructuras que están al fondo. Aquí está el aliviadero funcionando, el bosque del parque preservado.
el parque, el resto del parque limpio y el canal y la casa de máquinas funcionando, repartiendo su agüita para los dos. Y por último, tuvimos que hacer otra cosa. La parte alta de Puerto Ordaz, aquí en la parte oeste, todas las descargas, todas las aguas negras descargaban en el Caroní. Y por supuesto, no estando Macagua 1, no estando Macagua 2, se saneaba en los raudales por la alta oxigenación. Eso no iba a pasar y nos causaba mucho miedo que esto se convirtiera en una zona de putrefacto. Pues. Entonces, EDELCA tuvo que recoger todas las aguas negras y construir una gran planta de tratamiento cuya descarga de aguas grises va por una tubería y descarga en la parte alta de los saltos y se sanitiza en los saltos mismos por la alta oxigenación que produce el salto. Y de nuevo, aquí está la gente, puro muchachos, los que estuvieron participando allí. Puro muchachos. Seguimos. Con esto completo mi charla y me expongo a sus preguntas. Fin de la presentación. Ok, estamos a la orden. Gracias, profesor. Ha sido un honor escucharlo. Invitamos a todos nuestros participantes a escribir sus preguntas por el chat. No se va a activar el micrófono. Igual a las personas que estuvieron por YouTube, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto se las leo al profesor Carrera. Aquí nos están preguntando, Kenny Escobar, buenas tardes a todos, y al señor Efraín Carrera. De acuerdo a la estructura de 1963, disculpen, la visión, misión y reto, ¿qué se podría rescatar y o extrapolar a la actualidad que vive nuestro país, Venezuela? ¿Cuál sería su principal motivación y consejo para los participantes del primer programa de formación de gerentes en la industria del agua y saneamiento? Voy a contestar ahora, ¿no? Mejor la contesto uno por uno. Yo creo que la palabra ahora no es construir, sino rescatar. Sí, ¿puede responder una por una o usted me dice si leo varias? A menos que haya muchas parecidas, si hay varias parecidas. No tengo, o acá hay otra pregunta, es una pregunta que viene de YouTube, Miriam López. ¿Será posible aún recuperar la planta de Tocoma? La planta de Tocoma es recuperable, pero... Esas son en este momento las dos preguntas que tengo por el chat, profesor. Ok, Tocoma es recuperable, es para recuperarla en el tiempo porque es una inversión que no se puede dejar perder. Solamente que el equipamiento eléctrico del país hoy en día es tal y la demanda ha bajado tanto que el primer esfuerzo tiene que ser en recuperar las plantas térmicas que cuesten menos recuperar para adecuar el funcionamiento del sistema de tal forma que el Caroní siga siendo un aporte importante, pero que el centro del país pueda aportar la energía de tal forma de equilibrar el funcionamiento del sistema eléctrico. Es decir, nuestro esfuerzo ahorita tiene que ser no recuperar el parque, no recuperar Tocoma, para ponerlo así, no poner dinero en Tocoma, porque Tocoma puede esperar. Si vemos los grandes números indican que Venezuela tiene una sobrecapacidad instalada muy grande ahorita, porque la demanda ha bajado tanto que lo que hay que hacer es invertir en corregir las fallas principales en el equipamiento térmico, recuperar la distribución en la parte que es necesario recuperar y la transmisión en la parte del sistema que está bastante afectada por los distintos apagones.
Pero Tocoma va a ser un recurso que debe estar allí para el futuro próximo, no para ahora. Muy bien, profesor. Ya va que tenemos varias preguntas por el chat. De Pablo Arriaga, ¿considera más fácil recuperar la infraestructura existente o la construcción que se hizo en su momento? Bueno, la verdad es que no entiendo un poco, pero fundamentalmente hay que recuperar lo que existe primero. Es decir, que el mayor esfuerzo, que es el de menor costo, es recuperar lo que existe, no instalar nuevas unidades. También una pregunta de YouTube de Omar García. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión comunitaria de los servicios públicos? A mí esta pregunta me agarra fuera de base completamente porque no había pensado en ello, pero los servicios públicos de electricidad no pueden resolverse por gestión comunitaria, salvo, por ejemplo, alumbrado público o algo por el estilo, pero desde el punto de vista de la generación es suficientemente especializada en equipos especializados que tienen que ser manejados a través de estructuras apropiadas. Qué bueno que no te preguntan. Profesor, también preguntan Michael González, ¿cómo atender las fallas de hoy en tiempo y forma? ¿Cómo participamos desde cada uno de nuestras áreas de acción? No es fácil, hablando del sistema eléctrico, no estoy hablando de otros servicios, no es fácil que en el sistema eléctrico puedan participar voluntarios, toda vez que el manejo requiere tener especialidad y tener conocimiento y tener habilidades desarrolladas para poder ayudar. Bueno, hay otra forma popular, pagar los servicios cuando se los cobran, ¿no? Michael González de YouTube, ¿cómo atender las fallas de hoy en tiempo y forma? ¿Cómo participamos desde cada... Bueno, ahí está. ¿Cómo podríamos incluir a nuestros ingenieros jóvenes en la recuperación de nuestra represa? ¿Existe algún programa? No conozco de un programa salvo este que está iniciando el IESA, que es formar gente para eso, formar gerentes medios para eso, que es a quien le va a tocar la parte dura. Porque el tema está en que el voluntariado solo no funciona si no hay conocimiento apropiado. Y ese conocimiento tiene que estar no solamente en los aspectos gerenciales, sino en los aspectos específicos de la especialidad. Bien. Carlos Pérez Mibeli, también de YouTube. Profesor Efraín, ¿podría comentar sobre el programa de recuperación ecológica del lago Guri? No sé a qué se refiere Carlos. Saludos, Carlos. Porque Carlos es tan muchacho como yo en esto. La recuperación ecológica del lago de Guri, no tengo conocimiento de que haya un daño ecológico en el lago de Guri. Hay mucha gente preocupada porque el lago de Guri se puede llenar de lodo o de materiales que están rodando en el Caronídrico debido a la actividad minera extractiva desordenada en la cuenca. Bueno, ya nos ocupamos de eso en alguna ocasión y se hicieron estudios, y yo creo que para tranquilidad de muchos, lo que mostraron los modelos, los estudios, era que el lago de Guri tiene más o menos 120 kilómetros de largo. Cualquier elemento pesado que ande rodando en el río y llegue al lago, se va a decantar en los primeros kilómetros que entra al lago.
por el peso del material. Y aquellos que son flóculos que están navegando en el lago van a pasar y van a pasar por los oliveros y van a seguir hasta llegar al hoyo. Es decir, que el riesgo de que la presa se asove con materiales que lleguen hasta el pie de la presa es muy lejano. Y el riesgo se minimiza bastante. Gracias, profesor. De Anthony Esteves, ¿cuál es el principal reto a enfrentar por esta nueva generación de cara a la reestructuración del país? Me la está poniendo muy gruesa porque yo sé de electricidad, yo no sé de país. El país es mucho más complejo que lo que yo manejo, pero al final del día es una extrapolación de todo, porque el país se compone del sector eléctrico, del sector comercial, del sector salud, del sector de agua, del sector sanitario, del sector, de todos los sectores, y al final del día a cada uno le va a aplicar criterios similares a los que estamos manejando. Muy bien. Edgar Pelayo, ¿cómo se recupera el parque térmico si el suministro de PDVSA no está bien? Bueno, es que esa es parte del tema, ¿no? Hay que hacer una buena simbiosis entre los dos temas y una armonización de la recuperación en ambos para que eso funcione. El parque térmico no puede funcionar sin combustible y el petróleo tampoco puede funcionar sin electricidad. Es decir, que en alguna medida se necesitan uno con otro y lo cual hace más fácil la solución. Nos preguntan también por acá, el plan de modernización de Guri, donde se pretendía llevar los generadores de 600 a 900. ¿Cómo usted ve eso dentro del plan de la creciente demanda que se pudiese producir cuando Venezuela resurja? Bueno, mire, ese plan de repotenciar, ¿sí? Hasta donde sé, está paralizado. Ahí hubo dos contrataciones con dos entes distintos, en donde ambos dos están paralizados ahorita y hay un cierto número de máquinas que no puedo precisar en este momento que están paralizadas. Sin embargo, debo decir que es conveniente que sepamos que esa modernización también tenemos tiempo para revisarla y adecuarla y reconducirla por el exceso de capacidad que hay en capacidad térmica instalada que no está en uso. Es decir, el momento en que haya que cometer esa solución hay que estudiar eso con detenimiento, pero no estaría en la línea de primera necesidad esa repotenciación y habría tiempo para revisarla. Pregunta José Agustín Blanco, ¿podría hablar sobre las operaciones de rescate de fauna y defectos arqueológicos? Bueno, eso se dio en Guri 1. Se encontraron en el curso del río unos cuantos yacimientos arqueológicos que se removieron, los que se pudieron remover, y se entregaron en su oportunidad al Museo de Arte o de Ciencia, que soy parte de los dos museos aquí en Caracas, y para conservarlos en donde deberían estar conservados. Y en cuanto a bosque, ya el bosque está hundido, el que se quedó hundido ya no se puede recuperar. Tampoco era un gran bosque que hubiera puesto en riesgo de su salud al lago, dado la velocidad que pasa el agua por ese embalse. Entonces, pero lo que había que rescatar de eso fue rescatado y está en manos del museo. Muy bien. De René,
¿Será posible recuperar el sistema eléctrico con fondos del Estado? No es fácil. Creo que una de las tareas serias que van a tener quienes les toca recuperar cualquier cosa es que tenemos que lidiar contra la demanda y contra la escasez. Y entre la escasez está el dinero. Arturo Marcano, ¿considera usted de primera prioridad en los planes inmediatos la terminación del segundo desarrollo del proyecto Uribante-Caparo? Arturo, déjeme decirle, Arturo Marcano es uno de los hombres del que le debe mucho, porque es uno de los padres de los modelos esos. Serón Cruz, Germán Rodo, Arturo Marcano, los modelos con que se estudiaron todas nuestras obras, porque todas las obras, particularmente los aliviaderos, y en el caso de Macagua, lo que les expliqué a Arturo Marcano es uno de ellos. La pregunta de Arturo era... Ya se la leo nuevamente. ¿Considera usted de primera prioridad en los planes inmediatos la terminación del segundo desarrollo del proyecto Uribante-Caparo? Yo tengo entendido de que allí falta un proyecto por desarrollar que es ¿cómo se llama? Es un tercer desarrollo, las cuevas, algo por el estilo, no me acuerdo. Yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva. Y ahí hay un problema de operación que es bueno tomar en cuenta. Así como el Caroní es un proyecto manejable en el año, con la información que se tiene, en el caso de los y que tiene una presa de regulación, en los Andes no hay espacio para construir presas de regulación. Y los embalses son muy pequeños. Y por lo tanto, la energía que se obtiene de esos embalses debería ser objeto de un estudio detallado para administrarlo en las horas de punta, en las horas que hay más alta demanda, y no administrarlo durante el día, porque durante el día hay que usar las energías que no escurren a la velocidad que escurren los Andes. Eso ha producido que algunos de esos embalses se hayan llenado de lodo y estén inservibles hoy en día. Entonces, por un lado, y por otro lado hay obras inconclusas que hay que estudiar y concretarlas, terminarlas, porque una obra hidráulica inconclusa es un riesgo siempre potencial, porque uno no sabe cómo está funcionando un túnel de eso que no ha sido inspeccionado durante muchos años. Entonces, yo creo que ahí hay que entrar con un poquito de mano izquierda. Tenemos una pregunta de YouTube, José Brusual. Con el alto impacto que está teniendo el desarrollo del arco minero del Orinoco, ¿cuánto se estaría afectando la producción eléctrica del Caroní? El arco minero afecta el suelo, no afecta la atmósfera, fundamentalmente, y lo que hace el arco minero es poner a rodar materiales sueltos con mucha más velocidad, que al final tiene un primer efecto en los ríos de Guayana. Los ríos de Guayana fundamentalmente son ríos negros que no tienen barro y que con materiales que ruedan en el río pues se ponen con el barro. La influencia que va a tener el arco minero fundamentalmente sobre esos cursos de agua es el cambio de coloración, no necesariamente el cambio de volúmenes de agua, que depende de condiciones atmosféricas, no de la extracción minera. Así que el efecto más va a ser un efecto visual que un efecto de otro orden. Muy bien. Reimer Gutiérrez, ¿cómo un grupo de jóvenes amansaron el Caroní? Mi pregunta es, ¿se planteó en aquellos tiempos tratar de amansar el Orinoco?
Eso fue estudiado, ha sido estudiado en varios sitios. Rafael de León y Alberto Rodríguez Díaz desarrollaron algunas ideas en los raudales de Atures y Maipures. Edelka misma en alguna ocasión, también para estar preparado para responder preguntas, hizo estudios en el Orinoco, en un sitio que ahora no me acuerdo cómo se llama. Hace mucho tiempo que dejé de estar ahí. No es fácil porque el Orinoco presenta un problema muy serio, un río muy plano, no produce un gran almacenamiento y hay que estar preparado para evacuar las grandes crecidas del Orinoco, que son muy altas. Por un lado, y un cierre, ya eso también tuvimos ocasión de revisarlo en Colombia, un cierre en el Orinoco a nivel del raudal de Atures y Maipures puede ocasionar una fuerte inundación del lado colombiano, porque los ríos que descargan al sur del Apure son ríos planos también dentro de los llanos colombianos, que levantarles el nivel va a producir una gran sopa de árboles del lado colombiano, de bosque, sin ningún atrayente desde el punto de vista energético. Entonces, eso es un tema que hay que manejar con bastante cuidado, y hasta la fecha nosotros, en la oportunidad que tocamos esos temas, no vimos una salida clara. Y eso no significa que no la haya, pero por lo pronto no está claro esa salida. David Monteros, ¿cuál considera usted que son los 3 principales problemas que tiene la cuenca del Caroní? Hoy en día yo diría que el seguimiento de la parte hidrológica, ahí hay una red de cerca de 80 estaciones que le permitían al despacho de carga de Edelka, al centro de control de generación de Edelka, tener un conocimiento cuanto menos de una semana de antelación a que las correntías se pasaran por una sección de control, y lo cual permitía un manejo adecuado del río, porque había una previsión de manejo con los estudios que se tenían a la mano. Creo que hasta allí puedo llegar. Bien, tenemos una pregunta de YouTube, Michael González. Entiendo, el conocimiento especializado es clave. ¿Cuál sería su recomendación adicional para maximizar los esfuerzos, proteger la inversión y garantizar la recuperación? Tener los objetivos claros es muy importante. Y los objetivos claros es recuperación al menor costo posible, porque a quienes quieran que les toca competir por el dinero. Competir por el dinero y competir contra la demanda, porque si la demanda crece muy rápido, no vamos a poder coparla. Así que ese es un tema donde vamos a tener que ser muy cuidadosos. Diego Suárez, se ha dicho que lo construido en Tocoma no cumple con criterios de calidad. Incluso se ha hablado de demoler algunas estructuras para reconstruirlas. ¿Es esto cierto? Personalmente, sin conocer a fondo el tema, no participo de esa idea. Dentro del conocimiento que tengo, esas estructuras no deben tener grandes, como estructuras, estoy hablando de las estructuras de concreto y cosas de eso, no deben tener grandes fallas. Hay muchas fotos por allí circulando de cosas de esas, pero que son fotos de construcción, y las fotos de construcción son muy feas todas. Independientemente de que el día que sea necesario hay que poner una junta de especialistas que haga una inspección exhaustiva de eso, y que haga un estudio que permita determinar deficiencias técnicas si las hubiere, y siempre esas deficiencias técnicas pueden ser corregidas.
Han habido en el mundo muchos proyectos de esa magnitud que han sido afectados de una forma u otra por cualquier, y siempre ha habido una forma de recuperarlo, porque para eso está el ingenio de la gente. En la parte electromecánica, creo que sí hay que pensar en algo, en una solución un poco más, que quizás no va a ser tan imaginativa. Sencillamente lo que hay que hacer es contratar de nuevo un equipamiento con una empresa apropiada. Aquí tenemos dos preguntas relacionadas. ¿Cómo sería el proceso de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela? Y si podrían aportar la cantidad de ingenieros que han quedado sin trabajo y tienen los conocimientos para ello. Bueno, yo en eso creo en el pitico, ¿no? Yo tengo una tesis que he sostenido en el pitico. Si usted le da 10 piticos a una persona apropiada y pita, van a aparecer 10. Y si cada uno de ellos tiene 10 piticos, van a aparecer 100. Entonces, o 110, 111, como el que pitó primero. Entonces, hay forma de recuperar a la gente, porque la gente no está visible, pero eso no significa que no está, existe, porque ese personal técnico fue formado y está en alguna parte y tiene identidades. Y la identidad va a hacer que oiga el pito y atienda el pito. Marta Gil, muchas gracias, doctor Carrera. El plan de recuperación del CEN. Primero serían las termoeléctricas, en el segundo plano las hidroeléctricas. ¿Cuál debería ser la prioridad? ¿La modernización de Guri y rehabilitación de Macagua, Caroachi o reactivar la construcción de Tocoma? La prioridad está paso por recuperar el parque térmico primero, hacer mantenimiento apropiado en las máquinas del parque hidroeléctrico y recuperarla para atender el crecimiento inicial de la gente. Y de acuerdo con lo que indican los estudios, que se deben hacer también sobre la marcha y en paralelo, determinar cuáles son los equipos más económicos para poner en servicio a continuación. Porque definitivamente toda la recuperación pasa por la economía. Tenemos ya algunos comentarios. Gracias, doctor Carrera, por compartir su experiencia. De YouTube, bueno, ya hemos hablado un poco de la recuperación del sector eléctrico venezolano. Tenemos, bueno, excelente presentación, gracias. El desarrollo de la transmisión en Venezuela realizado por Edelca es igualmente impresionante y de punta. ¿Qué nos puede contar sobre ese desarrollo? Es recuperable. Con la gente que conozca el sistema apropiadamente y sepa. Hoy en día yo creo que hay que, y de los que me están oyendo, hay unos especialistas en eso que pudieran responder esa pregunta mejor. Pero por ahí veo algunas caras, entre otras, bueno, déjenme decirle, por Stensi y miren Alberto de Lima que está por ahí oyendo. Muy bien. Pedro García, en la actualidad hay minería en las márgenes de Guri con gran producción de sedimentos debido al uso de moniotres, espero decirlo bien, hidráulicos. ¿Qué sugiere usted que se debe hacer? Bueno, desde el punto de vista de las consecuencias, ya les he comentado eso. Lo que debe hacer es separarse, si no está produciendo grandes economías. Y si está produciendo grandes economías, tecnificarla para que no produzca. Nos pregunta Rosina Calcina, ¿qué recomienda en cuanto a la contaminación de aguas negras hacia el río Caroní, de donde surte agua potable Ciudad Guayana? La verdad es que no tengo el conocimiento para saber la situación actual. En el momento que nos tocó actuar, le describimos una planta de tratamiento muy grande que se colocó allí para recoger todas las aguas de la parte alta de Puerto Ordaz que drenan al Caroní, porque hay otra parte alta de Puerto Ordaz que drena al Orinoco, igual que de San Félix. Del lado de San Félix también instalamos la planta de tratamiento apropiada para las aguas que van al Caroní.
y no nos metimos con las que van al Orinoco porque serán tareas de otra organización. Nosotros sencillamente nos dedicamos a proteger el Caroní y eso lo hicimos. Por aquí voy a leer dos preguntas porque hay una que usted ya ha conversado bastante sobre el proyecto Tocoma. Hablan de las condiciones en que actualmente se encuentra la obra civil y especialmente la estructura de toma y obras de tierra a la presa derecha. También preguntan, doctor Carrera, ¿considera usted que debemos separar Corpoelec en diferentes empresas de gestión y administración, generación, transmisión, distribución y comercialización? Ese es un tema político que uno desde el punto de vista técnico puede opinar, y la opinión mía es que debe abrirse, el sector eléctrico debe abrirse a reestructurar empresas de menor dimensión que puedan ser manejadas con eficiencia. Venezuela tiene casos muy notorios, empresas integradas como fueron la Electricidad de Caracas, la Electricidad de Valencia, en el BEN, en la propia Enelvar, que eran empresas de distintos tamaños que funcionaban muy bien. Edelca no la meto en ese, porque Edelca era una empresa prácticamente especializada en generación y gran transmisión. No tenía los problemas asociados con el manejo de muchísima gente, de muchísimos clientes que configuran una especialidad para las empresas de distribución. Yo creo que eso hay que ponerlo en manos de esos especialistas. Pero sí, yo creo que Venezuela le caben 5 o 6 empresas de distinto tamaño que puedan atender al cliente donde el cliente está, no desde Caracas. Una pregunta nos viene de YouTube. Víctor Solórzano, ¿se podría continuar con el programa de construcción de las represas del Alto Caroní? Es una pregunta muy interesante que he estado pensando mucho y que espero que no me caigan encima mis gente de Edelca, porque le dedicamos mucho tiempo. Edelca le dedicó mucho tiempo a estudiar esos proyectos. Ahí hay 4 proyectos agua arriba que son el Todarima, de abajo para arriba son Tayucay sobre el Caroní, Aripillí y el Todarima, y sobre el Paragua el proyecto de Abraham. Para el momento en que esos proyectos sean necesarios, hay que hacer una evaluación económica apropiada. Venezuela obviamente no va a tener los recursos de la industria petrolera, porque ya la industria petrolera también está indicando para dónde va. Y va a tener que, esos proyectos van a tener que competir con energías que en ese momento pueden ser más económicas. Y como pensamos que la economía la va a dirigir, mejor dicho, la decisión de los proyectos va a ser dirigida por la decisión económica, cuál es más económico. Pienso que esos proyectos van a tener que revisarse en función de eso. No estoy diciendo que se aplacen, ni que se nieguen, ni que... No estoy diciendo. Es revisarse en función de cómo compiten con energía que en ese momento pueden ser más económicas. Bien, gracias. De Carlos Chacón, ¿tiene sentido a futuro nuevos desarrollos hidroeléctricos? Venezuela tiene una pila de pequeñas cuencas hidroeléctricas que no fueron estudiadas oportunamente, fueron sencillamente señaladas con estudios muy incipientes. El propio Rafael de León tiene hizo un buen trabajo sobre eso, señalar cuáles son las cuencas posibles, que incluso llegaron a determinar en un momento que pudiera hablarse de unos 45.000 megavatios hidro, incluido el Caroní. Bueno, yo creo que eso va a entrar en la misma ecuación. ¿Cuánto cuesta hacerlo?
Florinda Morales nos pregunta, el país tendrá muchas necesidades además del pitico. ¿Cómo haremos para emocionar a nuestros jóvenes para que participen en la recuperación de los servicios públicos? Yo no sé si yo puedo hacer eso, ¿no? Una dama como Florinda quizás. Carmen Raquel Calatravan dice saludos a todos, grato reencuentro, gracias al ingeniero Carrera por haber estado y estar, espero que usted del primer pitazo, fue un lujo trabajar bajo su presidencia. Gracias. Aquí también tenemos un comentario de YouTube, Esli Hidrogo, somos muchos por los formados por Edelca que estamos dispuestos a trabajar en la recuperación del sistema eléctrico. Por acá también igual, saludos ingeniero Carrera, Yamile Barreto, por acá desde el Gure. Ya están dando comentarios de agradecimiento, qué gusto verlo y oírlo nuevamente, fue un honor trabajar en Edelca bajo sus sugerencias, saludos. Saludos a todos. El profesor José María está levantando la mano, podemos darle el permiso antes de continuar con el chat. Sí, claro. Profesor José María. No, yo estaba aplaudiendo a Efraín, porque de verdad que me trae mucha emoción las cosas que está diciendo. Gracias. Gracias. Perfecto, profesor. Vamos a continuar. De Cecilia, Edelca es una referencia por su excelencia de gestión. Habría que repensar la organización cuando las circunstancias lo permitan. ¿Cuáles son los factores de éxito claves a conservar? Yo diría que la gente. Hay que recuperar la gente que se pueda recuperar. Y el factor decisivo está construido allí y con ello reiniciar un proceso. Una empresa cualquiera es la gente que la forma. Tenemos algunas preguntas de YouTube, voy a leerlas porque es como un bloque, ¿no? De Ronald Villarroel, a su juicio, ¿debemos volver a la separación de empresas en relación a la generación, transmisión, distribución y comercialización? Otra pregunta de YouTube, William Riera, ¿usted estaría dispuesto a liderar un proceso de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela? Bueno, la primera era, perdón, que la de William me desestabilizó. La primera, la anterior, la de William. Continúo. ¿Cómo recrearíamos en las personas que integran el sistema el espíritu que motiva? De las dos preguntas de William. La anterior, la de William. A su juicio, ¿debemos volver a la separación de empresas en relación a la generación, transmisión, distribución y comercialización? Mira, ese es un esquema que se ha estado discutiendo mucho y que no ha sido exitoso en todas partes. Y mi apreciación personal, lo pongo por delante que es personal, yo no me metería en esa hondura. Porque es cara. Porque al final del día los generadores terminan ricos y los distribuidores terminan pobres. También YouTube, William Riera, ¿usted estaría dispuesto? De Luis Ceballos, ya la leímos, de Luis Ceballos Guevara, ¿cómo recrearíamos en las personas que integran al sistema el espíritu? No, esa de William, si yo estaría dispuesto, digo, si me da 10 años, le diría que sí. Muy bien. De Luis Ceballos Guevara, ¿cómo recrearíamos en las personas que integran al sistema el espíritu que motivó el desarrollo del CENS desde los 60? Gracias. Y aquí tenemos a Enrique Tello, doctor Carrera, siempre pendiente de sus comentarios y aún pensando que nos podría volver a dirigir. Me encantaría, pero no sé si necesito 10 años más. O mejor dicho, 10 años menos. Manuela Costa, muy orgullosa de haber servido a Venezuela de la mano de usted en Edelca. Mirza Marvel, saludos, un honor haberme formado en Edelca a la espera de poder aportar a la recuperación del sistema eléctrico. Luis Ruyeles, gracias al ingeniero Carrera por esta maravillosa oportunidad de escucharlo.
Si los proyectos competirán por los recursos, ¿cómo hacer para preservar lo invertido en Tocomo y cómo evitar que los problemas contractuales sean un lastre adicional para rescatar el proyecto y evitar el deterioro de lo ya invertido? Bueno, Tocomo va a ser un proyecto interesante desde el punto de vista de cómo afecta la tarifa, ¿no? Porque yo creo que ahí la nación va a tener que hacer algún sacrificio económico de algún género, porque todo el costo de Tocomo no puede ir a la tarifa. Entonces, ese es el primer problema. Desde el punto de vista de la estructura, yo no tengo duda que son rescatables. Y desde el punto de vista de los equipamientos, también tengo la idea que le puse y que creo que sigue siendo válido. El tema económico es otro, y yo creo que en alguna medida el costo fuera de tarifa debe ser absorbido por alguien y tiene que perderlo alguien. Maribel Aldanondo, orgullosa de haber trabajado en Edelca con usted, doctor Carrera. Nos preguntan, en Guri hay en este momento 7 máquinas paradas, de las 20 que cuenta la central hidroeléctrica. ¿Usted cree que si se envía un proyecto para la recuperación y activación de las máquinas, usted aceptaría estar presente? Me encantaría estar presente, pero no sé si se puede. Pero las máquinas de Guri son máquinas muy grandes, muy fuertes, muy poderosas, que independientemente de que algunas estén paradas ahorita por un intento de sobre una potenciación adicional, bueno, son rescatables. Eso es rescatable, hay técnica para eso, hay técnicos para eso, hay empresas especializadas para eso. El asunto va a ser el costo, pero de nuevo esas máquinas son rescatables. Y como la inversión mayor ya fue hecha en almacenar el agua para que ella funcione, el costo marginal de recuperar la máquina es muy bajo comparado con el costo en que se incurrió para almacenar el agua para que ella funcione. Rider Ferreira nos dice, saludos ingeniero, fue un honor trabajar con usted bajo su dirección y presidencia. Fue un orgullo formar parte de esa organización. Manuela Costa, lo de la compensación fuera de tarifa también aplicará a grandes centrales termoeléctricas que están indican Carraplana. Bueno, depende siempre de la economía, hay que meterse adentro para poder verla. Lo de Carraplana siempre no tiene mucha tendencia cuando hay un trasto viejo tirado en el suelo, así está en la Carraplana. Bueno, a lo mejor tiene su virtud, hay que ver qué es lo que puede dar. Entonces, esa apreciación a mí me gusta moderarla en función de lo que diga un estudio profundo de ella. Y un último comentario, bueno, aquí mencionan en Guri las máquinas que han estado presentando fallas. Doctor Carreras, un placer escuchar sus conferencias. Saludos desde una central donde también usted puso su grano de arena. Yat Reta. No sé si lo mencioné bien. Aquí hablan, vuelven a hablar de Tocoma. Tiene una falla de diseño con la primera unidad que debió estar en funcionamiento para marzo del 2012. Su opinión respecto a este tema, teniendo en cuenta que el dinero que hoy toma, tomando en cuenta el dinero que hoy toma reiniciar ese proyecto. Yo no creo que Tocoma tiene falla de diseño. Ese proyecto fue diseñado por gente seria. El proyecto fue diseñado en Edelca y contratado originalmente en Edelca. Fue diseñado realmente. La contratación, no puedo hablar de la contratación porque no me consta muchas cosas que están ahí. Pero el proyecto fue diseñado, es más aún, cuando le entregamos a Artiles, que fue el ingeniero de Edelca que tomó la vara de relevo, la profesionalización en Edelca se mantenía y se mantuvo varios años. Y en ese momento ya se habían sacado a licitación las obras preliminares, las obras
la guía para mover las aguas y cosas por el estilo, que luego se paralizaron por decisiones internas de él. Yo no creo que el proyecto de Tocoma tenga grandes debilidades. El proyecto como proyecto, la ingeniería del proyecto, vamos a llamarlo así. Ahora, la construcción del proyecto es otra cosa, pero conozco algunas de las personas que estuvieron en la inspección de ese proyecto y hasta donde sé no tiene grandes fallas que pongan en peligro la estabilidad física de ese proyecto. En cuanto a las máquinas, ciertamente, repito, eso es un momento que hay que evaluar seriamente, porque lo que sí parece que está demostrado es que no pudieron poner en servicio las dos máquinas que trataron de poner en servicio. Y ya tenemos comentarios finales para darle entonces, profesor Carrera, que cierre la actividad. Daisy Sánchez, doctor Carrera, es un placer volver a escucharlo, un orgullo haber pertenecido a esa gran empresa Delca bajo su dirección. Y Vivian Márquez, fuerte abrazo, doctor Carrera, un gusto poder escucharlo. Son los últimos comentarios. Doctor Carrera, si quiere ir cerrando la conferencia. Bueno, primero que todo, gracias a todos por sus comentarios y revivirme con sus comentarios. Yo diría que yo cerré la presentación con una lámina que decimos seguimos, independientemente de que podamos hacerlo nosotros. Hay gente que debe seguirla, porque son proyectos que merecen la pena continuar para beneficio del país. Y por eso digo, sigan, que seguimos. Hasta la próxima, gracias. Profesor Carrera, muchas gracias. Fue un honor tenerlo en esta conferencia el día de hoy y a todos nuestros participantes de manera muy activa en el chat con sus preguntas y también su participación. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias a ustedes.